Ya con eso ustedes se dieron cuenta lo que pasa cuando no usamos el equipo adecuado. Hay consecuencias. Y ahora pues en este mensaje nosotros vamos a darnos cuenta, hablando de lo espiritual, de nuestra área espiritual, cómo Dios quiere que nosotros usemos las herramientas que Él nos da, el equipo que Él nos da para nosotros estar en una condición espiritualmente hablando correcta. Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Le pido que oremos juntos y entremos de lleno al mensaje. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí una vez más reunidos para aprender más de ti, Señor, para conocer tu palabra, para oír tu consejo, Señor, a través del mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos dirección, te pedimos sabiduría, que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos recibirla con humildad, que podamos, Señor, permitirle a tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y que podamos salir de aquí cambiados, transformados, diferentes de cómo llegamos, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en el mensaje de hoy. Ayúdanos a no estar distraídos, a escuchar tu palabra con respeto, Señor. Te pedimos, Padre, que me uses grandemente, que sea yo solamente un instrumento que tú uses, mi Dios, que sea un vaso que tú puedas usar y poder hablar a tu pueblo, a tu congregación en este día, Señor. Oramos, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que vamos a estar leyendo ahora en este día está en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 20. Pero antes de todo, como yo les decía, en muchas ocasiones cuando hacemos cosas, trabajos, necesitamos usar las herramientas y el equipo adecuado. En la casa o en el hogar, en el jardín, en el taller, en la mecánica. Si usted no usa las herramientas correctas, pues hay consecuencias, hay frustración, invertimos tiempo innecesario y terminamos frustrados, cansados físicamente o a veces hasta con dolor de cabeza porque la herramienta no es la correcta. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo estaba enseñándoles cómo usar, cómo utilizar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y les estaba tratando de enseñar cómo la iglesia se debería de mirar o cómo la iglesia debería de ser un ejemplo para los que estaban alrededor, que no eran creyentes. Pero también hoy mismo, también Dios quiere enseñarnos a través de este mensaje cómo nosotros como iglesia debemos vernos, qué es lo que debemos reflejar, qué es lo que debemos hacer o enseñar a los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice que nosotros somos testimonios, que por su gracia hemos sido salvos, pero también a través del testimonio que nosotros damos es como nosotros convencemos a la gente. No podemos venir a la iglesia, escuchar el mensaje y decir que somos creyentes, pero nuestro testimonio es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no usamos las armas correctas, el equipo correcto que Dios quiere que usemos. Nos frustramos y terminamos haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. En los dos últimos mensajes les voy a decir rapidito lo que hablamos para traer un poquito a la mente de qué trató. En la parte 1 hablamos del título que era Trabajando Juntos. Dios quiere que trabajemos juntos como iglesia. La meta es de unirnos como un cuerpo de Cristo que somos. Y en este mensaje mirábamos, en primer lugar, que para trabajar juntos tenemos que poner en primer lugar a otras personas, a nuestro hermano en Cristo, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, darles el lugar que ellos merecen. Otro punto que miramos era que tenemos que tener las mismas ideas para poder trabajar unidos y como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, tenemos que tener las mismas ideas, no estar en contradicción. Otro punto importante era que teníamos que conocer nuestra fortaleza, el don, el ministerio que Dios nos ha dado, a dónde nos ha llamado Dios a trabajar, a servirle para poder ser efectivos. Y por último tenemos que conocer las metas. ¿A qué queremos llegar cuando trabajamos unidos, cuando queremos venir a la iglesia y ser parte de este cuerpo de Cristo? Este cuerpo que físicamente, diríamos, cuando hablamos de fisiculturismo, mantenerlo fuerte y con una base sólida.
en este caso pues nuestro cuerpo de Cristo, que es el cuerpo espiritualmente hablando, estar firmes, nuestra fe fortalecida. En la parte número 2 de esta serie de mensajes titulada Fisiculturismo, el texto o el título fue la importancia de estar en forma. Hablábamos por qué era importante estar en forma. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos usaría. Y para estar en forma tendríamos que demostrar el amor de Dios, número 1. Número 2, teníamos que mostrar la luz de Cristo a través de nuestro testimonio. Ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos recuerdan eso? También hablábamos que teníamos que ser sabios, hablar, actuar con sabiduría para poder estar en forma o darle importancia al estar en forma. Teníamos que actuar con sabiduría. Y por último, entendíamos que teníamos que estar llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos puntos? Que eran puntos específicos, puntos muy especiales. Yo quiero que tú reconozcas hoy que es importante el uso adecuado de las herramientas o el equipo que Dios nos ha dado para poder ser efectivos como cuerpo de Cristo, como la iglesia. En Efesios capítulo 6, verso 10 al 13 vamos a estarlo leyendo. Si usted tiene sus notas allí, si usted tiene su Biblia, su teléfono, su tableta, puede leer conmigo, o ahí están en la pantalla también. Efesios 6, capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mira lo que dice aquí: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos de ustedes están firmes? Amén. Cuando nosotros estamos firmes, quiere decir que estamos usando las herramientas, el equipo adecuado, ¿sí o no? Si tú no te sientes firme en las cosas de Dios, es porque algo no estás haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te sientes cuando tú te ponen a levantar una caja que pesa 70, 80 libras y no lo haces correctamente? Algo va a salir mal, te vas a lastimar la espalda si no usas un dolly o un montacargas. Si no usamos las cosas que Dios nos ha dado, las armas, va a haber consecuencias. Así como mirábamos el video, el atleta que estaba ahí corriendo con tacones se cayó de la caminadora. ¿Por qué? Porque él no iba preparado para ese tipo de ejercicio. Entonces, ¿cuál es el día malo? ¿Cómo entendemos que es el día malo? Cuando la Biblia nos dice estar preparado para el día malo, muchos creen que será el fin del mundo o estar prevenidos para cuando venga el fin del mundo. Pero el día malo es cuando el enemigo viene y lanza esos dardos de fuego para dañarnos, para destruirnos. Ese es el día malo, y el día malo puede ser hoy, pudo ser ayer o pudo ser mañana. No sabemos cuándo el enemigo va a venir a querer lanzar esos dardos para destruirnos espiritualmente, físicamente y económicamente. ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Cómo podemos usar el equipo adecuado? Allí en sus notas usted puede ver, número 1, dice la Biblia, ceñidos con la verdad. ¿Qué entendemos cuando dice ceñidos con la verdad? En Efesios 6, verso 14, al principio dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo no había escuchado cuando alguien pueda decir ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo entiende usted eso? Si más bien cuando dice ceñidos quiere decir fájate, ¿sí o no? Cuando dice la Biblia ceñidos es fajarse. Y el cinturón nosotros lo usamos para fajarnos la cintura, el pantalón, para estar bien, cuando cargamos algo, estar seguros de que ese cinturón que nos fajamos nos da fuerza. Ahora el cinturón no nos lo ponemos acá en el pecho, ¿verdad que no? Nos lo ponemos en la mitad, en la cintura. Y todo vamos a ver ahorita que lleva un orden. La palabra de Dios siempre tiene un orden. ¿Por qué empieza diciendo el cinturón? Ceñidos, estar ceñidos con la verdad. Dice allí estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos
No quiero entrar, no me gusta entrar mucho en eso del hebreo, del griego, pero los lomos no significaba la espalda. En hebreo los lomos significaba las partes reproductoras del cuerpo humano, y eso era la cintura, era donde se fajaba uno. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, era ceñirse en la parte del centro del cuerpo, porque ahí era donde iba la fuerza, donde usted mantiene el cuerpo fortalecido. Entonces, cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, es como decir, fájate con la verdad. Usa la palabra de Dios con la verdad, para luchar contra esas acechanzas del enemigo que pueden venir en contra de ti. Es importante el orden en que usamos esas armas. No es nada más, ok, el cinturón va en la cintura o va en los pies. O cuando dice la coraza, ahorita vamos a estar leyendo la coraza de justicia, el casco de la salvación. Tenemos que usarla como Dios nos lo pide. Como creyentes, allí vemos el orden, como no está en sus notas, pero como la Biblia siempre es está escrita por un Dios de orden. En Juan 14:6 no está en las notas, yo lo tengo aquí, pero dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, fíjate bien, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. La verdad en el centro, así como dice el cinturón, ceñidos con la verdad. La verdad, la vida, y siempre va la verdad en el centro. En este capítulo vemos donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes saben la historia de David. Cuando nosotros nos descuidamos y no usamos la verdad, la palabra de Dios, que esté ceñida en nuestro centro, que la usemos como centro en nuestras vidas diarias, fallamos. El rey David se descuidó, no se ciñó con la verdad y pecó. Todos sabemos la historia. Eso pasa, si le pasó a él, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Tenemos que usar las armas de Dios como Él nos pide, en el orden que Él lo pide. Número 2, ¿cómo podemos usar el equipo adecuado? Usando la coraza de justicia. Aquí en la iglesia, el hermano Miguel tuvo una participación en un canto y usó todas estas vestiduras cuando se vistió de soldado. ¿Cuántos recuerdan? Yo quería traer esas cosas, vestimentas, porque allí trae todo. Trae el cinturón, trae la coraza, trae el casco, y es de lo que vamos a estar hablando, pero no tenemos mucho tiempo. Pero cuando dice, usad la coraza de justicia, y en Efesios capítulo 6, verso 14 dice, y vestidos con la coraza de justicia. Cuando nos dice de la coraza de justicia, ¿por qué no nos dice que usemos esa coraza, o por qué no la usamos en la cabeza? ¿Verdad que no es lógico? La coraza de justicia va aquí en el pecho, ¿sí o no? Ustedes han visto esos soldados romanos, cómo se ponían esa coraza a esta altura. ¿Por qué? Porque ahí va el corazón. Esa coraza nos protege del corazón, y en el corazón es donde emana la vida. El hermano Humberto predicaba en el mensaje que nos trajo acerca de guardar nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios quiere prevenir que los ataques del enemigo, que los dardos de fuego que Él lanza no nos dañen el corazón. Y por eso es la coraza de justicia que nos protege el corazón. Y sigue diciendo allí, en Isaías podemos ver otro ejemplo, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza. Mira lo que dice la palabra de Dios, poderosa palabra cuando dice de justicia, la justicia de Dios se vistió de una coraza, con el yelmo de la salvación, el casco en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Poderosa palabra. ¿Ve cómo es Dios? Un Dios de orden. Siempre hay un porqué. En Proverbios capítulo 4, verso 23, nos da otro ejemplo donde dice, sobre toda cosa guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Por qué Dios quiere que usemos la coraza de justicia en su lugar correcto, donde nos protege el corazón? Porque del corazón emana la vida. Dios quiere que usemos el equipo adecuado en donde va, en el lugar correcto. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La justicia de Dios. Yo quiero que tú y yo reconozcamos que aquí la Biblia habla de la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos aquí, dice, buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, no quiere decir que tú y yo busquemos nuestra propia justicia. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces nosotros queremos buscar nuestra propia justicia y traer justicia por nuestras cuentas, por nuestras manos? Dios quiere que nosotros busquemos la justicia de Dios, porque Él siempre es justo. Muchas veces nosotros juzgamos equivocadamente a los demás. Nosotros queremos castigar a los demás cuando no es justo y nos equivocamos. Dios nunca se va a equivocar. Así que busquemos su justicia. Otro punto importante: ¿cómo podemos usar el equipo adecuado? Usando los zapatos de la paz. ¿Cuáles son los zapatos de la paz? Cuando nosotros leemos y entendemos en la Biblia, ahí en Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando tú ves ahí que dice calzaos vuestros pies, está diciendo ponte el evangelio para que tú estés preparado a donde quiera que vayas para compartirlo con alguien. Cuando tú estás preparado con esos zapatos de lo que nos dice aquí la Biblia, los zapatos de la paz, habla del evangelio. En Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? La paz de Cristo, el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. Dios quiere que siempre estemos preparados, muchas veces hasta para contestar cuando nos preguntan, cuando nos dices cuál es tu fe, en qué crees. Dios quiere que nosotros usemos esos zapatos, que los tengamos bien puestos y estar preparados en todo momento. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me dan un amén por aquí o otro por acá? Eso me dice que me están poniendo atención y no estoy hablando como wow, algo que vino de Marte y no sé lo que estoy hablando. Vamos a ver cuáles son los zapatos de la paz, el calzar nuestros pies con el evangelio de la paz y estar preparados. Como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad. No estar con dudas cuando alguien nos pregunta en qué crees, qué es lo que tú crees, en qué está basada tu fe, qué es lo que tú vas a responder. ¿Estás preparado con esos zapatos, con ese calzado de la fe? ¿O simplemente tú dices, como oímos en muchas ocasiones, el Señor me dará palabras, o el Señor me dará palabras para hablarles? Pero nuestra responsabilidad como cristianos es prepararnos, usar los calzados, el calzado de la paz, que es el evangelio. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, ahí puedes ver en tus notas, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué? Preparados. Mi pregunta es: ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado para presentar defensa con mansedumbre, no peleando, no discutiendo, no entrar en discusiones? Cuando Dios nos da la oportunidad de evangelizar a alguien, no es para discutir o pelear, sino para demostrar con la palabra de Dios lo que es el evangelio de la paz. Dice: para presentar defensa con mansedumbre, con humildad, no queriendo demostrar que yo sé mucho, que yo conozco la Biblia o la palabra de lado a lado, sino con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, de lo que nosotros creemos. Isaías 52:7 también nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Mira cómo Dios nos tiene, en qué lugar nos tiene cuando dice: qué hermosos son esos pies de aquel que lleva el evangelio de la paz, el que está preparado en todo momento para presentar defensa, para compartir el evangelio de la paz. Otro punto importante: ¿cómo podemos usar el equipo adecuado para tener un cuerpo físicamente hablando, espiritualmente hablando, en este caso fuerte y fortalecido? Usando el escudo de la fe. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mira lo que dice ahí: el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como creyentes nosotros somos responsables también de alimentar nuestra fe. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra fe? ¿Cómo alimentas tú la fe, lo que has creído? ¿Viniendo aquí a la iglesia cada domingo? ¿Estar aquí sentados
ni siquiera abrir la Biblia para comparar lo que nosotros leemos y ver si es verdad lo que nosotros leemos o hablamos? ¿Cómo tú mantienes tu fe fuerte? ¿Cómo tú puedes alimentar esa fe para estar preparado para el día malo? En oración, amén, en comunión con Dios, en la lectura de la palabra. No podemos decir que estamos fortaleciendo nuestra fe si nunca leemos la Biblia, si nunca oramos, si no venimos a la iglesia, si no convivimos con hermanos que nos puedan alimentar y ayudar y apoyar espiritualmente hablando, si no vamos a un servicio de oración, si no vamos a un estudio bíblico. ¿Cómo podemos decir que nuestra fe está fuerte si no estamos dándole alimento espiritual a nuestro cuerpo espiritual, a nuestra fe? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que mi mensaje está mejor que esos amenes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tenemos responsabilidades como creyentes. ¿Cuál es esa fe? Mira, cuando viene el día malo, la fe en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Cuando tú estás en un problema, cuando estás atravesando una situación difícil, cuando tú quieres saber si tu fe está fortalecida, es cuando dices: yo creo que Dios va a hacer el milagro aún cuando yo veo todo oscuro, cuando no veo respuesta, cuando no veo solución a mi problema. Eso es fe. Yo no voy a medir el nivel de tu fe. Tú mismo te das cuenta cuando dices: yo sé que si el doctor me dijo que no había esperanza en este diagnóstico, yo sé que mi Dios está conmigo y que Él me va a sacar adelante. Eso es fe, algo que tú estás viendo antes de que el doctor te diga que tú no tienes nada. Por fe tú crees, por fe tú confías en Dios. ¿Sí o no? ¿Me estás siguiendo? Eso es la fe. ¿Cómo podemos usar el equipo adecuado para poder estar en una condición espiritualmente hablando fortalecida? Usar el casco de la salvación. El casco de la salvación vemos en Efesios 6:17, dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo quiere decir el casco de la salvación. ¿Por qué necesitamos usar el casco de la salvación? ¿Dónde va el casco? El casco no te lo pones tú en un zapato, ¿o sí? O el zapato no te lo pones en la cabeza, como el fisiculturista que estaba allí para ir a la corredora se pone unas zapatillas. Nosotros no hacemos eso como creyentes. Nosotros nos ponemos el casco donde va. ¿Por qué en la cabeza el casco? Porque la cabeza es un órgano vital en nuestro cuerpo. Asimismo nos dice el casco de la salvación. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Necesitamos proteger nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras ideas, nuestros pensamientos. Cuando tú usas una bicicleta, una motocicleta, tienes que proteger tu cabeza, porque si te das un golpe en la construcción, si una viga, un metal se te cae en la cabeza, te va a causar daños. Son partes vitales que tenemos que proteger. ¿Dónde es donde el enemigo viene y nos ataca? La mente, los pensamientos. Y si tú no estás protegido con ese casco de la salvación, protegiendo tu mente, los pensamientos que el enemigo trae a tu cabeza, estás desprotegido. Puede haber consecuencias. ¿Cuántos me están siguiendo? Tenemos que ponernos el casco de la salvación. Segunda de Corintios 10:4 y 5 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Tú no vas a ponerte una protección física cuando estamos hablando espiritualmente. Tenemos que ponernos esas armas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha son contra principados. Dice allí: no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas espirituales que se levantan contra nosotros. Esa es la armadura que Dios nos da. Protegernos. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Fíjate dónde vienen los pensamientos. Cuando nosotros estamos fuertemente armados con la armadura de Dios, tú controlas tus pensamientos, ¿sí o no? Tu cuerpo te dice: haz esto, y tú dices: no, no lo hago. Ese pensamiento tú lo sometes.
Pero si tú estás débil espiritualmente hablando, tú cedes a todo lo que tu mente te pide. ¿Cuánto me estás siguiendo? Amén. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú estás fuerte espiritualmente hablando, tú te sometes a Cristo. Tú obedeces a Cristo. ¿Cómo podemos nosotros proteger nuestra mente? Usando el casco de la salvación. ¿Y nuestra salvación quién es? Cristo. Obedeciéndolo a Él, sometiéndonos a Él. Número 6, la espada del Espíritu. En Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí quiero mostrarte algo bien importante. Dice, esta única arma que se menciona aquí en este equipo donde estamos aprendiendo en estos versículos, este instrumento es la única arma. Si ustedes miraron, todo lo demás era protección. El casco, los zapatos, el cinturón, la coraza, eso era para protegerte. Pero esto, cuando dice la espada, es un arma para defenderte, para pelear. Pero esta espada no es una espada común y corriente. Esta espada normalmente no es la palabra que tú y yo conocemos que usa el soldado, porque esa espada que usa el soldado, hablando terrenalmente, esa espada puede matar a alguien, al enemigo, puede traspasarlo y quitarle la vida. La palabra que habla aquí es la palabra de salvación, la palabra de Dios, que puede traer vida a las almas, vida a las personas que están perdidas, sin Cristo, sin esperanza, haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y corta y traspasa, pero no para matar, sino para dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la espada de la verdad. Esa es la espada del Espíritu, la que Dios quiere que nosotros usemos para defendernos de esas luchas espirituales que nosotros tenemos. Poderosa palabra, ¿sí o no? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Otro punto importante que vemos ahí, cómo podemos nosotros utilizar las armas espirituales que Dios nos da. Una arma bien importante es la oración. Muchos de nosotros no hemos entendido el significado de la oración, la importancia de la oración. No hemos entendido cuál es el propósito de venir y reunirnos para estar en oración. Mira lo que dice en Efesios. Vamos a desmenuzar un poquito estos versículos. Efesios 6, versos 18 al 20. Orando en todo tiempo. Yo quiero que pongas mucha atención en estos 3 versículos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El verso 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios, poderosa palabra, ¿sí o no? 3 versículos importantes. Mira, número 1, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué Pablo nos quiere enseñar aquí en estos versículos? Número 1, orar constantemente. Cuando dice ahí en el versículo 18, orando en todo momento, ¿cuánto oras tú a Dios? ¿Qué es lo que haces al levantarte? ¿Te levantas y le pides a Dios por ese día que vas a empezar? ¿O te levantas viendo el Facebook? ¿O te levantas mandando textos a los demás o mensajes de cositas que tú les compartes, o fotos o cadenas de esas que te dice que manda 450 de estas y vas a recibir bendición? O que hace estas oraciones y mándaselas a otros 20 y todo eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Oramos constantemente? ¿Oramos, tenemos una vida dedicada a Dios en la oración? ¿Le damos gracias a Dios por un día más? ¿Nos encomendamos a Dios por ese día que estamos empezando? Orando en todo tiempo, dice allí al principio en Efesios 6, 18. Otro punto que entendemos aquí, que aprendemos, número 2, oramos por el cuerpo de Cristo. Cuando dice ahí
en el verso 19, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Tenemos que orar, interceder, apoyarnos en oración unos por otros. Eso es cuando dice orar por todos los santos con súplica, con perseverancia. Por Venezuela, como la hermana vino a pedir apoyo. Por el hermano, la hermana que está sin trabajo, que están enfermos, que perdieron a un ser querido. Orar en todo tiempo, orar unos por otros. Esas son las armas que Dios quiere que usemos. Velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Número 3, otra arma, tenemos que orar por nuestros líderes. ¿Cuántos de ustedes oran por mí? Por mi matrimonio, por mi hogar, por el hermano Humberto, la hermana Ana, por Valentín, por los que están en liderazgo aquí en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes interceden por nosotros? Dice en el verso 19, dice Efesios 6, 19, y por mí, orar por mí. Él como líder, él decía, necesito oración. Como líder necesitamos que oren por nosotros. Dice, ¿a fin de qué? De abrir mi boca, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Cuántos de ustedes muchas veces oyen decir que dicen, oh, el mensaje del pastor no me llegó ahora? Como que no estuvo muy acá, como que no sentí nada, como que no sentí la presencia de Dios. Y se van a otra iglesia donde aquí sí se siente la presencia de Dios. Pero mi pregunta es, ¿oras tú antes de venir por mí para que yo hable con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué haces tú para que el predicador que esté aquí predicando o hablando gloria a Dios? Y después decimos, el pastor falló, el pastor se equivocó. Hablábamos con Brian anoche, ¿sí o no? Cuando el pastor se equivoca, cuando el pastor falla, dicen, oh, ¿supiste? ¿O viste? ¿Oíste lo que hizo? Pero ¿qué haces tú para evitar que el pastor falle, que los líderes fallen? ¿Qué es lo que hacemos? Oramos por ellos, como dice allí, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual, dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuántos de ustedes oran para que yo, cuando me paro aquí en el púlpito, hable de Dios como debo de hablar? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Yo te voy a pedir que te pongas de pie, se nos fue el tiempo, mientras el grupo de alabanza pasa. Pero antes de irnos, quiero que te lleves contigo algo en tu mente. En Hechos capítulo 2, verso 44. ¿Cuál es el resultado cuando todos nos preocupamos para estar espiritualmente con un cuerpo fuerte, con una fe fuerte, con una mente preparada, usando el equipo, las armas que Dios nos ha dado para estar listos, prevenidos para el día malo? Usemos esas armas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el resultado? En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos en unidad. Pregunta para ti es, ¿has creído tú? ¿Estás unido como un cuerpo de Cristo? ¿Sientes el dolor que sienten los demás cuando están en luchas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es tu meta? Todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. ¿Cuántos recuerdan el día de Pentecostés? Reunidos en el aposento, orando, intercediendo. Y dice que tenían todas las cosas en común. Ahí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos y oremos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros usamos esa arma de la oración,
Eso nos hace amar, aceptar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, con sus errores, con sus fallas, con sus debilidades. Como iglesia, como ministerio hispano aquí, nuestra meta es estar unidos. Y lo hemos visto en esta ofrenda que se le ha dado a los hermanos. La oración nos hace amar y aceptar a los demás como son, no criticarlos, no juzgarlos. Dios quiere levantar líderes. Dios quiere que seamos ejemplos, que se levanten líderes para hacer el propósito de Dios aquí en esta iglesia. Pero eso no lo vamos a lograr si no estamos espiritualmente hablando fuertes, fortalecidos. Dios quiere prepararte. Si tú estás dispuesto a dejar que Dios te use, que tú seas un vaso que Dios quiere usar, un instrumento para su gloria, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Vamos a pasar aquí al frente. No te digo que si tienes una necesidad, que si tienes un problema, yo te voy a pedir que como iglesia, como ese cuerpo de Cristo que somos, pasemos aquí al frente. Si tú estás preparado, si tú estás listo, si tú has reconocido que hemos fallado, que en alguna manera no hemos usado las armas, el equipo correcto que Dios nos ha dado, oremos juntos, luchemos, intercedamos unos por otros. Dios quiere levantarte como líder, como poderoso gigante, como intercesor, como soldado, como un ejército, pero no un ejército físico, un ejército espiritual. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Estás dispuesto a cumplir ese propósito al que Dios te ha llamado? Si tú estás cansado de ver división, crítica en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si tú estás cansado de oír personas que critican y juzgan a los demás, oremos juntos. Si estás listo para levantarte y usar correctamente esas armas e interceder por los jóvenes, por tus hijos, ahora que empiezan las clases, oremos, unámonos. Si tú estás dispuesto a decir no más crítica, no más división, no más juzgar a los demás, oremos juntos. Mi pregunta para ti es: ¿estás tú ayudando a fortalecer el cuerpo de Cristo o estás ayudando a destruirlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por este grupo de líderes, estas familias que tú has puesto, Señor, con un corazón limpio, con un corazón humilde. Gracias te doy, Padre, por lo que tú estás haciendo, por esos líderes que tú has levantado, por esos corazones que están dispuestos a dar más de lo que no tienen, a sacrificarse, a enseñar, a ministrar, a ser parte de este cuerpo. Gracias te damos, Señor. Nos unimos en esta tarde. Te pedimos, Padre, que tu gracia nunca se aparte de nosotros, que tu Espíritu Santo siempre esté delante de nosotros, guiándonos en todo lo que hagamos, sea poco o sea mucho, Señor, en lo que tú nos has llamado a hacer. Pongo delante de ti esta congregación.
Pongo delante de ti cada matrimonio, cada hogar, cada familia. Te pido que sigamos en unidad, en ese mismo sentir. En el nombre de Jesús, úsanos grandemente, Señor. Queremos ser parte de ese cuerpo de Cristo. Queremos ser parte de ese propósito que tú tienes en esta ciudad, en este estado. Queremos extender nuestra mirada, nuestra vista, nuestra visión para llevar adelante este ministerio, Padre, que tú has puesto en nuestras manos. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Te necesitamos. Oramos, Padre, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. A ti sea toda gloria, toda honra, todo honor, porque a ti te pertenecen, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.